capítulo especial del State of Logistics podcast de Simperroute. Usualmente lo hostea Adam. En esta oportunidad tengo el honor de tener un invitado muy especial, amigo personal mío. Estamos conectados. ¿Dónde me dijiste que estábamos conectados hoy día? ¿Desde dónde nos visitas hoy día, Gonzalo? Desde la irrigación Santa Rosa a 3 horas de Lima, al norte de Lima. Es la provincia de Huaura. Mira. Es una de las provincias de Lima, del departamento de Lima. Entonces, yo estoy en Ciudad de México. Estamos conversando con, ya le di la presentación, nuestro Gonzalo Vegaso, CEO de Chasqui. ¿Cómo estáis, Gonzalo, hoy día? Feliz de estar contigo, gran amigo, contentísimo de poder compartir contigo estos momentos. Mira, este podcast usualmente preguntamos a gente crack de logística. Hemos entrevistado a directores de logística, startups, y particularmente quise conversar hoy día yo contigo como nos conocemos un rato, y en particular hay estas cosas que me gusta de tu visión. Estuve realizando algunas entrevistas tuyas en el pasado y algunas preguntas que preparó mi equipo. Primero, tú partiste más o menos en una época parecida que nosotros, 2014 con Chasqui. ¿Qué te llevó primero a crear y meterte en el mundo logístico? ¿Por qué logística y no otra cosa? Mira, nosotros en ese momento, nosotros era con mis co-founders, con Renzo y con Ficho, estábamos observando mucho el mundo del e-commerce y viendo la posibilidad de hacer e-commerce, y nos dimos cuenta felizmente, creo yo, de que la cuesta iba a ser bien empinada porque tenías que competir contra grandes jugadores que en ese momento no estaban en la región, pero que ahora están, ¿no? Entonces, como que dijimos, por ahí no va el tema. Pero estábamos muy enamorados del e-commerce y tuve la oportunidad de conocer a Gastón Acurio, el gran chef peruano, y en una conversación que tuve con él, hablábamos de quién va a ser el que más plata va a ganar, el que haga una cadena de restaurantes peruanos en el mundo o el que le provea el ají amarillo, que es un ingrediente esencial de la gastronomía peruana, ¿no? Y él me respondió con mucha sabiduría y me dijo, ¿tú sabes quién fue el que más plata ganó en la fiebre del oro en California? Me dice, algunos mineros ganaron plata, pero los que más plata ganaron fueron los jeans Levi's. Y claro, entonces significaba que había que hacer una línea transversal al e-commerce, y ahí comenzamos a ver el mundo de la logística, porque por mi pasado profesional, yo había tenido la oportunidad de trabajar en Seattle y tenía varios amigos que trabajaban en Amazon, y contacté con un par de ellos y les dije, oye, ¿cuándo entran a Latinoamérica? Estamos hablando año 2013, ¿no? Me dijeron, vamos a ir a México y a Brasil. ¿Y quién les va a hacer el delivery en 2 días? En ese momento era Prime Delivery. Y me dijeron, buena pregunta, no sabemos, ¿no? Entonces, como que comencé a ver y dije, oye, qué interesante esto, y comenzamos a analizar más los problemas de la logística de Latinoamérica. Y otro tema que nos pareció muy interesante era que comenzamos a comprar en diferentes empresas. En ese momento Linio era importante, y se demoraron en entregarme un paquete 7 días en Perú. Compramos en Argentina y se demoraron 6 días en entregar un paquete. Entonces decíamos, oye, ¿por qué se demoran tanto? Y ahí fue que empezó a meterse el bichito de la logística. De ahí vimos que las direcciones eran difíciles de ubicar, que le explicabas a muchas de las empresas tradicionales de logística, oye, el e-commerce, y ellos te decían, no, eso es muy chiquito, no me mueve la aguja, yo prefiero seguir transportando minería en el Perú, por ejemplo, en Chile. Transportar minería es muchísima plata. Entonces veían el e-commerce como no algo tan importante, y decíamos, oye, no se están dando cuenta de lo que nosotros nos estábamos dando cuenta. Y luego tuvimos la oportunidad de analizarlo también en México y vimos que la oportunidad era muy, muy, muy grande. Eso dijimos, vamos por un poco SaaS que llegaron ustedes, o hacemos el servicio como tal nosotros, y decidimos irnos por el servicio como tal B2B. Porque en un principio lo lanzamos B2C y no escalaba, ¿no? Entonces nos dimos cuenta como que, oye, y logramos empezar a conseguir algunos clientes, nuestros primeros clientes B2B, y con eso escalamos y ya nos quedamos en esa operativa, ¿no? Pero así fue un poco el inicio. Hacer un doble clic ahí, porque algo que me ha pasado mucho
que te admiro mucho, porque operar la logística es algo que yo no me atrevería a hacer, la verdad. Es como que yo soy más ñoño del computador ahí pensando algoritmos, porque operarlo es un desafío groseramente difícil, la verdad. Entonces, Sí. tiene mucho éxito en todos los países de Latinoamérica. Hace un tiempo me contaba en México está súper fuerte, obviamente cuando naciste en Perú, en Chile tenés buena presencia, pero en el momento en que ustedes nacieron, 4 años después más o menos vino la pandemia, 5 años después, después de la pandemia hubo muchos cambios, y aparecieron muchas empresas también que hacían cosas parecidas como tú, pero millones murieron. Entonces, pocas han tenido la longevidad como la tuya. ¿Qué es lo que hizo que Chasqui en particular fuera diferente o que pegara? ¿Qué aprendiste que otros no han hecho? Mira, eso es, lo hemos analizado y tengo una respuesta teórica y una respuesta práctica. La respuesta práctica fue que tuvimos mucha suerte en poder generar una huella regional rápido que nos permitió tener clientes corporativos, regionales o globales que podían operar con nosotros en múltiples países, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, voy a aterrizar un poquito más. En Argentina, en nuestros primeros años, logramos ganar la cuenta de Nespresso. Y comenzamos a operar con Nespresso porque Nespresso quería entregar en el mismo día. Y sus proveedores que tenía en Buenos Aires no podían. Entonces nosotros penetramos la cuenta por ahí. Y luego Nespresso Argentina nos ayudó a trabajar con Nespresso México. Y así, en la lista de los 100 y pico clientes que tenemos B2B, la mayoría de nuestro crecimiento viene del cliente retenido, ¿no? Entonces, eso nos permitió venderle el mismo servicio a la misma empresa, pero en otro país, ¿no? Igual, entonces, para hacerle un doble clic y también para una reflexión, porque como que usted, en vez de volverte loco con clientes dispersos por toda la región, es como que supiste invertir en ciertos clientes que lograste replicar de un país en otro. Entonces ellos te llevaron para otras partes y expandiste tu pasión. Entonces, conocí los in and outs de ese cliente por todos lados. Al final del día es difícil que te puedan cambiar. Totalmente, ¿no? Y esos clientes, por ejemplo, cuando van a entrar a un nuevo país, agarran y dicen, oye, tengo que entrar a buscar un nuevo proveedor, me voy a demorar 3 meses en encontrarlo, 3 meses en hacer el contrato, todas las integraciones y 3 meses en empezar a operar, prácticamente un año de ramp up para poder llegar a donde quieren llegar. Nosotros le decimos, oye, ya tenemos la integración contigo, el contrato prácticamente va a ser un copy-paste y cambiarle algunas cosas para localizarlo al país. La persona que te vende va a ser la misma persona, la persona que hace el seguimiento de operaciones va a ser el mismo equipo, y todo es prácticamente un copy-paste, ¿no? Entonces eso le permite, y claro, ya nos hemos ganado tu confianza, ya sabes cómo operamos, ya sabes el nivel de servicio que te damos, entonces eso nos ha permitido escalar bajo ese concepto de tener una plataforma regional, que fue el concepto que hace 3 años estuvimos ejecutando, y mejor dicho, este concepto sale mucho antes, pero claro, una cosa es decir, voy a hacer esto, y otra cosa es que hace 3 años ya la teníamos, ¿no? Entonces hemos empezado a cosechar esa visión hace 3 años, y esa es, digamos, la parte práctica que nos permitió escalar más rápido que algunas otras empresas que aparecieron y desaparecieron. Y esa era mi respuesta práctica. Mi respuesta teórica, que tiene un componente práctico también, es que también hace 3 años o 4 años más o menos, yo soy ex empleado de Goldman Sachs. Alguna vez en mi carrera trabajé para Goldman, y tuve la oportunidad de conversar con un colega, un ex colega, al que le dije, oye, ¿cómo ves esto, no? ¿Cómo ves el panorama de las empresas como la mía? Y él pudo decirme, oye, ahorita estamos en bonanza, estamos hablando de hace 4 años que había mucha plata que se invertía después de la pandemia, y me dice, pero esto puede caerse, y lo que va a suceder es que si se cierra la economía, se va a cerrar la inversión, y seguramente lo que te van a pedir es rentabilidad, ¿no? Rentabilidad a como de lugar. Y entonces entramos nosotros en un proceso de, oye, hay que hacer rentable la compañía, miramos nuestro unit economics, porque uno siempre lo ve, pero nunca termina siendo un mega especialista de tu unit economics, y yo empecé a utilizar una frase que lo digo siempre en Chasqui, es el diablo se encuentra en los detalles, y empezamos a analizar esos detalles que hacían de que los unit economics no fueran como estaban. Y en un proceso que nos duró más o menos 2 años y medio, logramos sacar a la compañía rentable y generar nuestro propio cash flow. Y eso sí es algo del cual yo me siento muy orgulloso, porque hay muy pocos colegas, muy pocas empresas compañeras a las que respetamos, obviamente,
que pueden decir, oye, crecemos y crecemos a doble dígito y somos rentables. O sea, hay gente que crece, pero crece porque sus inversores les ponen 30 millones, 20 millones, 15 millones. Nosotros crecemos, nuestros inversores nos han puesto menos cantidad, pero crecemos porque también estamos siendo rentables y eso es algo completamente distinto. Al final del día, que le da el negocio cuando vendís al cliente es totalmente diferente. No eres este unicornio inventado de los antiguos tiempos, sino que eres una startup de verdad que tiene innovación, que tiene sustento por detrás. Entonces, correcto. Creo que dijiste medio que los últimos 3 años hay puesto un foco fuerte en ese tema de la rentabilidad, la visión. Yo hay más de 10 años en este rubro. Los primeros 5 años pre-pandemia eran bien diferentes a los 5 años posteriores. ¿Qué sentís que ha pasado y cambiado más significativamente en los últimos 5 años en la región? Yo creo que algunos países han sido un poco más acelerados, otros menos, pero como región en general, ¿qué has visto de cambio más profundo en los últimos años? Sí, mira, yo lo que he observado en los últimos años que nos ha favorecido también es que la mayoría de los clientes están optando por empresas como ustedes en Simple Route y nosotros, que les da confianza. Es decir, en el mundo de la logística, tanto en el servicio operativo que nosotros damos como el servicio del software como el que ustedes dan, empresas como Nestlé o empresas grandes y también empresas regionales medianas y empresas importantes de los países, lo que buscan es un servicio que pueda ser predecible, ¿no? Que tú en el momento de dificultad estés ahí, en el momento pico no le falles, y que en la logística siempre hay problemas, sobre todo en mi lado operativo, por ejemplo, problemas hay hoy en el pico, que no tienes vehículos suficientes, se te queda el backlog, que tú puedas dar un buen performance en ese momento y no cuentes cuentos, ¿no? Y que si por X razones algo sucede, oye, puede haber un choque, puede haber una situación, puede haber una paralización, tú des la cara y demuestres que eres una empresa totalmente profesional y que no le traslades riesgos a los clientes. Entonces, eso ya es algo que estamos viendo muy bueno en nuestros clientes, que creo que es síntomas de que están madurando, porque antes de la pandemia lo que observábamos era gente que te decía, a mí lo que más me importa es el precio más bajo y nada más, porque tengo una presión del CFO de la compañía que me ha dicho que este año tengo que ahorrar 20% en logística y nada más. Entonces lo veían como un gasto, ahora la gente lo está viendo como una inversión, porque si la logística no funciona como tú quieres en la situación ideal para tocar al cliente final, sobre todo en la última milla, pues simplemente te metes en un problema porque el cliente final es el que va a recomprar, ¿no? Y ahí está, ese es el punto que ha cambiado. Nosotros tenemos clientes muy sólidos, muy grandes, que trabajan sobre la base de la confianza después de trabajar muchos meses con nosotros, inclusive años, y nos invitan a sus planes futuros porque saben de que sobre la base del profesionalismo y de el decir a veces que sí y a veces que no, nos hemos logrado afianzar, ¿no? Y yo recuerdo de los... Perdón. Dijiste algo que me quería hacerle de nuevo doble clic, porque me pasa lo mismo, ¿no? Pre-pandemia yo vendía peor, todavía vendía algoritmos, matemáticas, que le importan las matemáticas para hace 5 años, después post-pandemia más. Tú dijiste algo, te veían como un centro de costo, o veían la logística como un centro de costo y querían traducirlo, y después empezaron a ver porque la experiencia era importante. ¿Qué sentís que por qué cambió? Porque la pandemia fue algo circunstancial, eventualmente pasó, ¿cierto? Pero igual se ha quedado la sensación de que la experiencia de compra en la logística sigue siendo importante. ¿Qué cambió dentro de las empresas que ahora lo valoran? Sí, yo creo que lo que cambió en las empresas es que hubieron pioneros que nos empezaron a dar una experiencia muy buena. Acá tengo que comentar, por ejemplo, el tipo de servicio que te daba Mercado Libre, Falabella, Coppel, que te dan el producto, llega en un día, máximo en 2 días, si tienes que hacer el retorno te ayudan, o sea, realmente es una brisa. Pero lo otro que también cambió, bueno, y el resto de empresas se tiene que acomodar a decir, oye, yo quiero dar lo mismo, porque si no tengo que competir. La barra se elevó, pero también lo que pasó, que es muy interesante, y nosotros lo observamos en las cajas que entregamos en las ciudades en última milla, y es que antes de la pandemia existía un tipo de comprador que por lo general era el latinoamericano de clase media que tenía tarjeta de crédito
y que estaba comprando online. Y algunas de esas personas habían tenido la oportunidad de viajar y habían visto la experiencia de Amazon, que ya había creado una experiencia increíble. Bueno, en la pandemia, como todos entramos en el momento en que teníamos que utilizar al e-commerce, la base de los usuarios crece porque la persona de clase media, inclusive la de más abajo de la clase media, empieza a comprar online. Y esa persona demanda exactamente el mismo tipo de servicio que de repente puede demandar una persona que vive en el barrio más acomodado de Santiago y te dice, oye, a mí me lo puedes entregar en un día, y hay otra persona que también está en Iquique y te dice, yo también quiero que me lo entreguen en un día, ¿no? Entonces el comprador empieza a empujar hacia un mejor servicio del que tenía, y las empresas empiezan a ofrecerlo porque tienen que competir, porque alguien más los está ofreciendo de súper buena manera y con un excelente servicio, ¿no? Entonces ahí también a nosotros nos... Como que tuvieron la barra al final del día y más gente se fue expuesta a esa nueva barra, como que al final del día Exacto. Ya no éramos tú y yo que comprábamos en Amazon Estados Unidos, sino que la gente más normal se fue forzada a experimentar algo bacán, genial o chido, no sé ya cómo decirlo, porque no escucha gente de todos los países, así que... De todos los países, sí. Muy bueno, entonces como que se genera esta sensación de tengo que volverme como ellos. Chasqui estaba y tú en esa puesta haciendo un montón de cosas también súper tecnológicas. Cuando ocurrían despachos contigo en la misma empresa, otras empresas lo hacían de otra forma y decían, oye, quiero usarlo como Chasqui. Entonces generaste una nueva experiencia. El cliente dice, oye, tengo de alguna forma adaptarme, y cuando lo probáis ya no queréis volver atrás. No, y sobre todo porque hubo gente que probó su primera experiencia a ese nivel donde ya la barra había estado muy alta. Entonces dice, bueno, esta es la norma, entonces siempre quiero que todo sea así. Cuando había otra gente que había ido subiendo poquito a poquito la barra, pero la mayoría de la población ahora está en una barra totalmente alta, ¿no? Claro, alguna gente no te demanda, en el mundo de la última milla, no te están demandando a todo el mundo pues que le entregues algo en 3 horas. Claro. Si es necesario lo vas a pagar y te lo podemos entregar. Pero la mayoría dice, con que me lo entreguen en un día o al día siguiente está bien, ¿no? Entonces lo compro ahora y me llega mañana. Ya termina siendo un poco esa la norma, sobre todo porque tienes a grandes portaaviones como las empresas que he mencionado, que lo están haciendo, ¿no? Y para hacer eso no solamente nosotros como empresa tenemos que hacer nuestro trabajo, sino ellos en sus almacenes, con sus inventarios y todos sus procesos de fulfillment, tienen que estar alineados para poder hacer que la experiencia sea increíble, ¿no? Y algo tocaste mientras decía eso, como tenemos estos portaaviones o estandartes de la logística que están moviendo hacia el futuro, tanto pueden ser empresas grandes como tecnológicas como nosotros, que movemos hacia el futuro de la logística. Y el ecosistema, lo que he notado mucho, que pasó de explosión de muchas empresas a consolidación, y después a mucha alianza y trabajo. ¿Cómo veis el rol de la logística, las alianzas que ocurren y la colaboración? Porque creo que eso ha ido cambiando en los últimos años mucho. Hace tiempo creo que era muy de esto es mío, no voy a colaborar con nadie, y ahora mucho más. ¿Cómo ha sido importante para ti colaborar con otra empresa y cómo lo he visto en el éxito de otras empresas, esas alianzas estratégicas en el entorno logístico? No, han sido fundamentales porque el entorno logístico para nosotros, voy a dar el ejemplo puntual de Chasqui. Nosotros empezamos en la última milla y conforme conversábamos con nuestros clientes nos daban luces de que necesitaban servicios de media milla y de primera milla, ¿no? Media milla entendiéndose, oye, salir de mi almacén y entregar mercadería al punto de venta, o sea, ya no tocas al cliente final. Entonces decía, oye, ya que tú estás haciendo este servicio de última milla y ya que lo estamos haciendo tan bien y nosotros estamos contentos con tu servicio, ¿no tendrás la posibilidad de llevar la mercadería a los puntos de venta? Y nosotros decíamos, uy, a ver, déjame entender. Entonces sale ese producto. Y después te llaman y te dicen, oye, he tenido un problema porque 2 camiones de 20 toneladas que normalmente llevaban mi mercadería de tal ciudad a tal ciudad fallaron. ¿No tendrás camiones por ahí? Y salió también el servicio de primera milla para nosotros. Entonces empezamos a ver que habían oportunidades ahí y empezamos a ver, oye, ¿cómo operamos esto, no? Y claro, tú inmediatamente no vas a poder gestionar un suite tecnológico para operar primera milla si no la tenías antes como producto, ¿no? O no vas a poder gestionar el proceso de una media milla si no lo tenías antes como producto. Y ahí es donde nosotros empezamos a colaborar con ciertas empresas que al final terminamos adquiriendo, ¿no? El caso puntual, por ejemplo, tenemos en México, empezamos a hacer lockers y pudos, y de repente nos encontramos con Lock,
que ya había hecho lockers y pudos. Pudos, para los que no sepan, el punto de entrega es un punto donde puedes dejar una caja para que alguien se acerque a recogerlo. Y encontramos a esta compañía y comenzamos a ver la posibilidad de colaborar. Nosotros íbamos a montar lo que ellos ya habían hecho y ellos necesitaban el músculo de entrega de paquetes que nosotros teníamos. Empezamos a colaborar y luego de la colaboración nos empezamos a ver entre founders y dijimos, oye, acá hay una posibilidad buenísima de hacer una fusión, y terminamos haciendo la fusión de las compañías, pero empezó en una colaboración para poder atacar el mercado. Si yo hubiese esto, o si Chasqui hubiese esto solo, hubiéramos demorado 3 años en montarlo y pudimos hacer esta fusión, que es la mejor manera de demostrar de que la colaboración termina siendo algo que ambos necesitan y dicen, oye, hay que hacer esto juntos, ¿no? Entonces, lo vemos fundamentalmente. Yo mismo como founder me estaba preguntando a rato lo mismo. Todo el mundo de Money, hablando ya como más startup, ¿cierto? Es súper complicado. O sea, sí, puede resultar bien, puede resultar mal. Competidores míos han sido adquiridos y no he visto que resulte bien o no, en otros casos sí. Hemos visto casos de éxito muy positivos, no sé, Uber, que se los compró, ¿cierto?, a Corner Shop, y hay mucha gente que sigue viuda de Corner Shop en Latinoamérica, pero para negocio funcionó bien. ¿Cómo fue esa integración para ustedes? Sin nada privado, pero contando como lo cultural, me imagino, y lo tecnológico, hay harto desafío. ¿Tú tenías experiencia antes? ¿Te asesoraste de otras personas? ¿Cómo lo hiciste? Porque esto ya es mío de founder, yo mismo me da miedo hacerlo, porque digo, la integración cultural a veces es compleja, y eso debería pensarse bien antes de hacerse. Tienes toda la razón, tienes que pensarlo muchísimo, muchísimo. Yo tengo la muy buena suerte de que en mi carrera, cuando trabajé en Google, una de mis responsabilidades como director de finanzas era integrar las compañías que Google compraba. Yo no era parte del equipo que decidía si íbamos a comprar esta empresa o no. Eso lo decidía el equipo de ingeniería con el equipo de desarrollo de negocios. Pero una vez que ellos decían, vamos a comprar YouTube, mi equipo y yo entrábamos a oler como sabuesos, a ver dónde había riesgos, a entender cómo estaban sus finanzas, a entender cómo estaba su contabilidad y a entender cómo íbamos a poder integrar a la compañía a todos los servicios de Google. Eso, yo trabajé en Google entre el año 2015 al 2012, perdón, 2005 al 2012. Y en ese momento Google compraba entre 3 a 4 empresas por mes. Entonces yo tenía que integrar 3 a 4 empresas por mes y felizmente adquirí esos skills allí. Entonces ahora traslado a lo que quiero decirte. Efectivamente es muy importante hacer el análisis, sobre todo el análisis de sinergias, ¿no? Nosotros cuando analizamos esto y somos 3 personas que hacemos este tipo de análisis, porque ya hemos hecho 3 adquisiciones o fusiones o M&A en Chasqui. La primera fue Todoa cuando entramos a Chile. La segunda fue Packery, que es una compañía de software que nos ayudó para nuestro software suite en Argentina, y Lock en México. Y lo que hemos hecho es que empezamos a pensar a analizar financieramente la compañía como un todo, ¿no? Y ver qué sinergias se generan. Y claro, la típica sinergia simple es decir, oye, no necesitas 2 contadores en la compañía. Esa es la más simple. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, ver los ingresos, que no tengas intersección de ingresos, o que los clientes no sean los mismos, o que puedas acceder a otro tipo de clientes en ambos casos para venderle los servicios, o que puedas venderle los servicios de una empresa a los clientes de la otra. Y así sinergias en cada una de las líneas de los estados financieros para ver qué podemos generar aparte del valor solamente de juntar las compañías. Y luego de hacer ese análisis muy financiero, entra el análisis de cultura. Para nosotros es muy importante porque hay veces que terminas juntando agua y aceite y por más de que los licúes varias horas, nunca se van a juntar. Y para nosotros es importantísimo porque hemos trabajado ya 10 años la cultura de Chasqui y seremos el agua o seremos el aceite, pero si viene algo distinto, a veces es muy difícil de integrar y te puede causar muchos problemas porque las sinergias que esperabas conseguir, simplemente por problemas culturales, no las llegas a conseguir, ¿no? Entonces nosotros también en el proceso de este análisis hemos estado en casos en que hemos tenido conversaciones muy importantes con compañías para hacer adquisiciones nosotros o para hacer fusiones y terminamos viendo que el tema cultural no va y felizmente intentamos que sea rápido y temprano para no hacer perder tiempo a nadie y paramos el tema, ¿no? Entonces solo hemos tenido un caso en donde sí avanzamos bastante y
Al final no se dio, fue un poquito doloroso porque se pierde mucho tiempo si es que no llegas a cerrar. Pero esa es un poco la consideración que quería comentarte, que felizmente yo traigo esos skills y tengo 2 personas en el equipo que me ayudan a hacerlo. Qué genial, la verdad, porque primero que genial tener ese background, porque sí. No sé si cuando partiste Chasqui pensaste que eso lo iba a necesitar, no. Pero qué bueno que se van conectando los dots, porque al final del día es parte fundamental para entrar en nuevos países, como tú operas físicamente, la adquisición es un mecanismo cercano, no sé si siempre usado, pero cercano para ti, para expansión, entonces termina articulándose. Yo creo que lo escuchan, si eventualmente lo piensan, estar en logística involucra este tipo de pensamiento lateral, como así, oye, ¿cómo crezco orgánica e inorgánicamente? Y lo mismo me lleva a pensar ahora que las empresas están en una etapa bien coyuntural también de crecimiento. Y lo que me ha pasado mucho es que se está hablando de AI por todas partes. Seguro también tu podcast o llamada o entrevista que te llaman a hablar de AI. Hay mucho hype, ¿cierto? Quisiera alguien que opera, que hace las cosas bien, que lleva un montón de rato, que no sé. Tú eres un tipo bien serio. A mí me gusta de que, ¿cómo se llama? Tienes al pan vino vino. ¿Sabéis cómo las cosas son? Y muchos fundamentos. ¿En qué crees que va a cambiar a la logística? Porque en verdad ahí lo hemos hablado con consumers como loco, ChatGPT, Gemini, todos hablan de ello. Pero en logística todavía no vamos a empezar a hablarlo. ¿Está cambiando a ti en tu operación algo? Y al revés. ¿Lo estás aplicando tú en una ventaja competitiva? Y tercero, ¿estás viendo que en el ecosistema hay algún salto digital o transformación importante que va a llevar el AI aplicado a logística? Mira, la primera respuesta que te quiero dar es que nosotros en un momento decíamos no sabemos cómo va a ayudarnos la inteligencia, el AI a la compañía. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar a todos en este tema y poco a poco empezarán a salir burbujas de ideación que nos lleve a un siguiente nivel. Entonces eso es lo primero que hicimos y el 100% de la compañía fue entrenada y está siendo entrenada porque es un proceso. Empezamos desde prompt engineering y vamos a terminar en poder hacer agentes digamos, agentes complejos. Esperamos llegar ahí, ¿ok? Pero primero era un tema de... ¿Interno o con gente externa que los vino a ayudar? No, lo hicimos a la interna. Nuestro equipo de tecnología y nuestro CTO, Pancho Greca, hizo todo el esfuerzo de generar un curso interno para poder llevar a todo el equipo poco a poco al siguiente nivel, Y ha sido muy exitoso porque en principio la gente estaba muy, digamos, trataba de entender qué puedo hacer yo si soy una persona que trabaja en un almacén, cómo puedo ayudar y cómo me puede ayudar la inteligencia artificial. Bueno, una vez que eres entrenado, te tomamos un examen, por ejemplo, y el examen tienes que pasarlo, si no puedes seguir al siguiente nivel. Y una de las preguntas que más peso tiene en el examen es ¿cómo puedes utilizar todo lo que ya utilizaste, todo lo que ya aprendiste en tu día a día? Y la respuesta es evaluada por un agente de inteligencia artificial que te va a decir buena respuesta o te dice, mira, tienes que mirar esto y lo otro y te sigue entrenando también, ¿no? Entonces eso hicimos y ahí empezamos a generar ciertos pequeños proyectos donde la gente se hacía más eficiente simplemente él solo utilizando las herramientas. Lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue, una sesión un poquito estratégica en donde dijimos, oye, ¿en qué procesos podemos nosotros poner proyectos de inteligencia artificial y que podamos tener low hanging fruit? Porque yo lo que no quería era agarrar y decir, no, mira, vamos a pintar el cielo de verde y va a ser increíble porque tenemos 7,000 agentes y no, queríamos ver 5, 4, 3 procesos. Y hicimos un listado de 10 procesos en donde los priorizamos y, por ejemplo, un proceso en donde estamos haciendo mucha eficiencia es en el proceso de atención a los choferes, porque recuerda que nosotros tenemos miles de choferes para entregar los miles de paquetes que entregamos en el día a día y entonces ellos antes tenían una persona que los atendía en el tema de ya customer support, digamos, ¿no? Claro. Pero esto no con la intención de que alguien que tenía el trabajo de hacer customer support o driver support lo pierda, sino de que reduzca el tiempo para poder ese tiempo utilizarlo en algo más o en utilizarlo en pensar y seguir sacando eficiencias del proceso, ¿no? Y un buen Entonces punto, hemos hecho... La cantidad de conductores que tenéis tú es absurdo, o sea, no tiene ni un sentido tener personas monitoreando todo porque se te va a pasar caso, o sea, eso solo imagino... Te lo pongo de esta manera, no solamente conductores,
te lo digo desde el lado de los clientes que están esperando un paquete. Nosotros entregamos en promedio 150.000 paquetes diarios, ¿ok? En promedio. Entonces, imagínate que el 1% de ellos te quiera hacer una pregunta, ya empiezas a tener una y eso es que en nuestro mundo es bajo, ¿no? Te imaginarás en el mundo de los que reparten comida, es altísimo, porque no es el 1%, es el 15, 20% que te está preguntando algo. Entonces, ese es un elemento en donde hemos incorporado inteligencia artificial para hacer que el proceso sea mucho más simple, también para que el proceso genere experiencias mucho más controladas, ¿no? Y sobre todo que gente de AI te puede responder 24 horas, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy válido porque la gente a veces, el driver llega a su casa muerto y te pregunta a las 11 de la noche la pregunta que tenía en la cabeza todo el día, ¿no? Entonces hay que atenderlo y entonces también elevas el nivel de satisfacción. Otro nivel de donde hemos visto también que está funcionando para nosotros es en la data, en la predictibilidad de la data y en la predictibilidad de la demanda, ¿no? Porque son elementos muy, muy difíciles, o sea, a veces para predecir cuántas camionetas necesitamos para el cyber. Antes era una conversación con nuestro cliente, decíamos, ¿qué piensas tú? Y él te decía, no, mira, yo creo que mi venta va a aumentar 25%, entonces tú tienes que tener tantas camionetas. Listo. Oye, muchas veces esa persona se equivocó en su predicción. Nosotros nos equivocamos porque habíamos dicho, oye, a esto hay que elevarle un 2%, 5%, porque más o menos lo conozco. Y claro, ahora con tanto elemento de predictibilidad y tanto matemática pura, cargas toda la data y simplemente te dice más o menos va por aquí, más o menos va por allá, y nos permite ser mucho más predictibles. Ahora, para terminar de responder tu pregunta, ¿qué veo que está sucediendo en la industria que me parece súper, súper interesante? La verdad es que estoy viendo, estuvimos muy interesados viendo una empresa que te permitía hacer picking, mejor dicho, las rutas de picking, que son un poco como las rutas de entrega, eran bastante automatizadas y con elementos de inteligencia artificial físico en tus lentes. Entonces, si tú tenías que recoger, acá no estamos hablando de los robots de Amazon o de Mercado Libre que hacen todo automático, ¿no? No tienes ese cash para poder hacer ese tipo de picking y packing. Entonces, pero te pones unos lentes que te dice, oye, tengo que recoger este celular, está en la posición A3 y te va mostrando dónde está la A3 y llegas y recoges y todo eso, ¿no? Con realidad aumentada y claro, entonces eso también estaba súper interesante. Antes, ¿te acuerdas? Hay algunos elementos de micro-fulfillment donde te ponen una lucecita verde y una lucecita roja. Bien, sí, exacto, ¿no? Pero ahora tienes estos lentes que te permiten estar, digamos, son mucho más natural y tienen los wearables, ¿no? Y por último, lo otro que estábamos viendo en general es que es más un poco del mundo tuyo. Hay tanta data y sobre todo la data que tienen ustedes que les permite predecir qué va a suceder y qué necesidades existen. Nosotros tenemos un subsegmento de la data, que es la data que tenemos nosotros, y eso nos está ayudando a generar mayor predictibilidad de las necesidades de la compañía y en dónde tenemos que invertir, sobre todo, ¿no? Qué bacán. Pero no quiero robarte tanto más tiempo, pero tengo dos preguntas finales. La primera de ellas, yo estoy por cumplir 40, voy a cumplir 39. Así que estaba a pensar, como hombre ya casi de mediana edad, me empezó a pensar lo que he logrado hacer con Simple los últimos 10 años, que hemos construido. Yo le preguntaba a ti, Gonzalo, ¿qué sientes que es el legado de tu trabajo? Como qué sentís que cuando te acostás en la noche o estás con tu familia, así, estoy orgulloso de que construyó esto con Chasqui? ¿Qué es lo que sentís que es eso genial, que si no hubierais partido emprendiendo no existiría gracias a ti? Mira, son dos cosas. Lo primero es que cuando yo pienso en que Chasqui está llegando a sus objetivos, no solamente pienso en que qué bueno que haya llegado a sus objetivos, sino que pienso en que mis compañeros dentro de Chasqui también están logrando sus objetivos personales a través de que Chasqui esté logrando sus propios objetivos. O sea, siento que cuando celebramos de que, oye, al final del año tuvimos un X% más que el presupuesto y por eso vamos a ganar un bono, me alegra mucho porque en un principio digo, oye, mi compañía está logrando lo que quiere y lo que hemos planteado para el año, pero a su vez también me alegro porque en las conversaciones que tengo con mis compañeros sé que alguien veía ese bono como la posibilidad de
generar más ahorro para comprar un departamento, o para pagarle la maestría a su hijo, o para simplemente hacer una inversión que quería hacer, o inclusive para un tema de salud, ¿no? Y tú dices, oye, eso a mí me llena mucho orgullo cuando alguien me dice, oye, Gonzalo, muchas gracias, producto de esto me compré mi primer departamento. O sea, no te imaginas cómo te llena el alma eso como empresario y como emprendedor, ¿no? Y lo segundo, ya desde la perspectiva del legado más fuerte, es, yo tuve un tema existencial muy fuerte cuando regresé al Perú, porque yo fui uno de los pocos peruanos que trabajaba en Google a nivel del headquarters. Y había mucha prensa en Perú cuando decía, yo salí una revista donde decían el peruano que cuida los bolsillos de Google, y salía mi foto, ¿no? Y es verdad, o sea, yo trabajaba en finanzas de Google y tenía una responsabilidad muy grande, no quiero decir que sea mentira, pero claro, cuando yo regresaba al Perú decía, oye, no puedo hacer un trabajo como cualquiera. Y yo me siento muy orgulloso ahora de que somos algunos emprendedores peruanos que hemos empezado hace 10 años como ustedes, y que más o menos fue ustedes también en Chile, que éramos de los primeros, ¿no? Perú todavía no tiene un unicornio, no es que me moleste que no lo tengamos, y no es que diga, oye, Chasqui va a ser, la verdad no me quita el sueño eso, sino saber que seguimos construyendo la compañía, pero sí servimos de referente para las siguientes generaciones. Y sí tengo conversaciones con emprendedores que vienen en las siguientes generaciones diciendo, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? ¿Debería empezar en México? ¿O empiezo en Perú y de ahí salto a México? ¿Cómo hicieron ustedes? Y eso a mí me enriquece muchísimo, y creo que eso va a ser un legado bien interesante, porque demostramos el camino, ¿no? Y fuimos de la primera startup que por ejemplo, hizo una transacción de Money, la startup peruana, digo, ¿no? Nos invirtieron fondos, fueron la primera que recibimos inversión de fondos extranjeros, y bla, bla, bla. Entonces vas mostrando el camino, y eso también es parte del legado, sin llegar a decir que es el trabajo más duro del mundo. Me llena de esas circunstancias son las que más nos hacen sentirnos contentos. Y la última ya viene por el lado de que somos una plataforma para que profesionales de distintas nacionalidades que trabajan en Chasqui en los países donde operamos puedan alcanzar un siguiente trabajo mucho más interesante que el que nosotros le podemos ofrecer acá, como un trampolín. Nosotros tenemos 6 ex empleados de Chasqui que trabajan para Amazon en diferentes partes del mundo, en posiciones de liderazgo, ¿eh? Tenemos personas que, una persona es directora de proyectos de Amazon en toda Australia, otra persona es directora de un centro de almacenaje en la mitad de España, o sea, en posiciones de liderazgo, y también gente de tecnología que está operando ahorita, viviendo en Silicon Valley, ¿no? Entonces, eso es hacer crecer a la gente también es muy interesante dentro de la perspectiva y el legado que puedes dejar como emprendedor y como empresa, ¿no? Bien bonito eso, porque al final del día te cambié a ti mismo a través de la gente que construiste, y le cambiaste sus vidas. O sea, si no hubiera existido Chasqui, esa gente no hubiera tenido esa experiencia para construirlo. Quizás tenían el potencial seguro, pero gracias a ti lograste construir mucho, y el ecosistema. Como para los que nos escuchan, o sea, Gonzalo es tremendamente fuerte en el ecosistema peruano. De hecho, gasta mucho esfuerzo en ayudar a otros emprendedores, con Endeavor, con otras iniciativas donde puede empujarlo. Entonces, ese efecto multiplicador como que generalmente te da como satisfacción de que estáis cambiando un poco el mundo. Oye, y para finalizar, Gonzalo, ¿qué es lo próximo que viene para Chasqui? ¿Qué veis para los próximos 5 años en tu empresa, pero también en el mercado, que deberíamos estar preocupándonos todos qué va a ocurrir? Sí, mira, yo estoy viendo en el mercado una dinámica muy interesante. Es la dinámica de que cada vez más las empresas quieren tener un mismo proceso que se repita casi copy-paste perfecto en múltiples países. Están empezando a regionalizar puestos. Cada vez vemos que más gente empieza a tener un rol de, oye, yo soy el director de logística de 3 países dentro de Sudamérica, ¿no? Y por eso también estamos empezando a ver muchos de ellos están tratando de centralizar a sus proveedores y tratando de tener cada vez menos proveedores que les arreglen los problemas. A veces tengo clientes que me dicen, oye, tú eres el número 27 de todas las compañías de transporte que tenemos, ¿no? Decimos, cuando empezamos, ¿no? Decimos, wow, y de ahí te llaman y te dicen, oye, ¿cómo hago para bajar de 27 a 15?
y terminamos viendo de que es bueno bajar siempre y cuando tú puedas hacer escalar a tus proveedores, ¿no? Entonces estamos viendo esa movida de donde creo que se están achicando los espacios. Las empresas pequeñitas que no tengan posibilidad de competir o que solamente compitan con precio no van a poder sobrevivir, van a tener que buscar qué más hacer. Esa es una dinámica. La segunda dinámica que estamos viendo interesantemente en la logística es el hecho de la red, y regreso a tu punto de la colaboración para el cross-border e-commerce, ¿no? Entonces ya estamos inundados de paquetes que vienen de China, más los paquetes que se venden acá directamente. Yo estoy viendo también como una gran posibilidad el darle las alas al emprendedor latinoamericano para que pueda vender sus productos a nivel internacional desde Santiago, desde Lima, desde México, desde Buenos Aires. Y cómo hacemos esa logística para que podamos recoger de su taller en alguna ciudad de Latinoamérica y que ese producto se pueda entregar en Suecia, ¿no? En Estocolmo. Entonces esa red que a veces montamos para que el producto chino llegue a Latinoamérica, oye, ¿cómo hacemos para que esa red sea inversa y que exporte hacia el resto del mundo, ¿no? Esa es otra de las cosas que estamos viendo. Y una tercera línea es la línea ya muy fuerte de los vehículos sustentables, ¿no? Y la huella de carbono. En nuestro mundo, los clientes principales que tenemos son empresas de altísimo renombre a nivel global que tienen compromisos de vehículos sustentables y nosotros tenemos que estar en la misma línea y estamos trabajando programas para llegar hacia eso. Entonces eso, en algún momento, así como ahora te dicen, oye, tienes que tener trazabilidad, si no trabajo contigo, en algún momento te van a decir, oye, tienes que tener un vehículo sustentable, si no voy a poder trabajar contigo. Concuerdo. Sí. Gonzalo, qué genial escucharte. Me gusta tu visión, siempre es entretenido conversar contigo. Te agradezco mucho el tiempo de haber estado con nosotros y espero que a todos les sea súper constructivo escuchar la perspectiva, la visión de uno de los líderes tecnológicos, operadores en Latinoamérica. Gonzalo Pegaso, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast. Eres muy generoso, querido amigo, eres muy bueno y te quiero mucho y te mando un gran abrazo. Ojalá nos veamos pronto. Nos vemos pronto. Ahí nos vemos. Chao, gracias. Sí, muy bien. Sí, claro que sí. Chao, gracias.